A ver si armamos un pequeño relato de qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando y hacia dónde van a ir probablemente los estudios en este campo, ¿no? En este campo que podemos llamarlo así de un modo muy vago, efímero, ¿no? Desde mi percepción, he estado trabajando, si no totalmente, pero sí al menos de manera muy intensa, en fin, con toda modestia, por supuesto, en el concepto de redes de noticias, news networks. Y para mí una percepción, de acuerdo con lo que he leído en los últimos tiempos, es que el concepto, o mejor dicho, la etiqueta, ¿no? El marbete, la etiqueta, redes de noticias ha tenido éxito y de hecho se asume ya por parte de la mayoría de los investigadores en el periodismo de la edad moderna, en el noticierismo de la edad moderna. Mi percepción, y es una percepción no crítica, pero bueno, que pretende introducir un elemento que permita seguir avanzando, es que una vez que hemos definido el concepto y hecho la cartografía general de esas redes, pues creo que hemos llegado casi a un callejón sin salida, porque a partir de ahora, ¿qué seguimos haciendo con el concepto? Estamos intentando hacer historia de personas y de redes personales, es decir, quién está detrás de todo aquello. Esto no siempre es fácil, primero porque carecemos de imágenes, no podemos poner cara en muchas ocasiones a muchos de los artífices de aquellas noticias y en algunos casos ni siquiera podemos poner nombres. Esto nos limita porque nos movemos para nombres conocidos con impresores y editores, pero no de periodistas que con certeza existían. También me interesa la historia de la imprenta y específicamente el proceso de producción de los impresos coloniales. Y como parte, bueno, de mi interés o de mi estudio por el proceso de producción de impresos coloniales, una pregunta que tengo, bueno, en la cabeza es la participación de los censores en este proceso de producción. Y yo creo que pensando, bueno, a futuro, sí me gustaría trabajar, bueno, quizás en un par de años, acerca de la relación entre los censores y la autoridad política. Ya estoy enfocada en dos proyectos particulares. Uno es sobre la primera noticia que se imprime en Lima, da la casualidad que es sobre la captura de un pirata, ¿no? Y que es un texto muy interesante, ¿no? Es una relación que manda hacer el virrey, que manda escribir al correo mayor de Lima, que se apellida Balaguer, y que se imprime en la imprenta de Antonio Ricardo, ¿no? Que es el primer impresor de Lima. Y luego estoy viendo esta serie de noticias que corresponden más al momento de la Guerra de Sucesión y que tienen que ver con el Diario de Lima, ¿no? Que sería el primer periódico de Lima. Entonces, interesante ver cómo la piratería aparece, ¿no? En estos momentos claves de la historia del periodismo en la temprana edad moderna en Lima, ¿no? Bueno, como decía, nuestro conocimiento sobre el periodismo de la edad moderna ha experimentado un desarrollo notable, ¿no? en las últimas décadas. Sin embargo, esa investigación se ha centrado mucho en el contenido, en el mensaje, o incluso desde el punto de vista del contexto de la producción, en los autores, ¿no? materiales o intelectuales de estos textos informativos, pero quizás sería interesante ampliar nuestro punto de vista investigando sobre la forma de estos primeros periódicos, de estos primeros impresos informativos, es decir, sobre el formato, el diseño, las imágenes que incluían, el estilo del discurso. El periodismo es una manera también de crear presencia, pero cómo esa necesidad de presencia puede ser inclusive mucho más acuciosa por la enorme distancia
y en ese sentido, digamos, estas pequeñas imprentas casi monopólicas en estas ciudades como en Lima o como en México o en Guatemala o en Puebla, ¿no? Cómo pueden, digamos, estar cumpliendo las mismas funciones que en España, pero con una especie de peso adicional, ¿no? Con una especie de peso simbólico adicional, que es producir una presencia a través de la letra de molde, de fijar, ¿verdad?, sentidos. Yo creo que ahí también hay un campo bonito, posible, que se abre a la investigación, y una investigación también que se puede abrir a cuestiones más literarias. Y la verdad es que yo llegué al diario y a las noticias, en primer lugar, por el teatro, que puede parecer que hay una diferencia notable entre esos dos géneros. Pero gracias a Paul yo conocí el diario de las noticias sobresalientes en Lima, hace ya más de una década, bastante más de una década en verdad, y fue para mí una fuente impresionante de noticias sobre las representaciones de teatro cortesano. Y en lo que me respecta, pues, en el último año que he cursado el máster y ahora en el planteamiento del doctorado, me interesa la edición de textos teatrales y puedo decir que completé un proceso de edición con un trabajo de fin de máster que se orientó a editar una serie de representaciones cortesanas durante los años de 1729 a 1733, que es cuando Felipe V trasladó la corte a Sevilla, ¿no? Varias cosas pendientes para futuras reuniones, entonces esperemos que este formato haya sido lo que esperaba ser, digamos, un diálogo más o menos ágil, sin el compromiso de tener necesariamente que venir a presentar una ponencia, digamos, ¿no?